Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Emblemas de nuevo de Torrevisión. Hoy nos encontramos en las puertas del Centro Cultural Vicente Aleixandre, esperando a nuestro invitado, el escultor, imaginero y pintor Esteban Pérez Palma. Antes de recibirlo, quiero que vean este vídeo sobre nuestro protagonista. 1945, nace en Málaga el nieto del famoso escultor e imaginero Francisco Palma García y sobrino de Francisco Palma Burgos, escultor, imaginero y pintor. Se trata de Esteban Pérez Palma. En 1957 estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Úbeda, en la modalidad de dibujo, pintura y modelado. En el estudio taller de su tío Francisco Palma Burgos, en Santo Domingo, Úbeda. Aprende las técnicas de dibujo de proyectos de tronos y retablos coloreados con acuarela y plumilla, en un estilo barroco renacentista muy particular. Aprende la técnica de sacar punto por compás. Aprende además la técnica de modelado en barro, talla en madera, esculpir en mármol, vaciado de escayola, dorar y patinar. Estudia anatomía artística sobre los estudios de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael de Urbino. En 1962 sigue sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Telmo, en Málaga, modelado y pintura, diploma y premio en modelado. Aprende de su tío Paco la técnica de policromía en imágenes, estudia y aprende la técnica de pintura al óleo sobre lienzo con espátula. Con gran experiencia y diversas participaciones, en el año 1963 realizó varios trabajos en cofradías de Málaga y restauraciones de imágenes. Desde el año 1979 hasta 2004 ejerció como profesor de dibujo, pintura, escultura y cerámica en la Academia Migros de Suiza. Cuenta con exposiciones nacionales e internacionales, tanto colectivas como individuales, multitudes de obras de arte, pinturas, esculturas e imaginería. Autor de varios trabajos de nuestro municipio, entre ellos el cartel municipal de Semana Santa para Laurín de la Torre del año 2007. Año 2008, realización del busto en terracota de Don Juan Prados, hijo predilecto y adoptivo de Laurín de la Torre. En 2009 se realizó el monumento en bronce Alegorías del Mar para una de las rotondas de Laurín de la Torre. El Santo Sepulcro Yacente Sueño Divino, que se encuentra en la parroquia de San Sebastián de nuestra localidad, es otro trabajo realizado por Esteban Pérez Palma. También nuestro invitado realizó el busto en bronce del periodista y escritor Julián Sesmero en su memoria. El busto en terracota del hijo predilecto y adoptivo don Antonio Sáez, busto en mármol del campeón de España de bádminton Mateo Rodríguez y la realización Grupo de la Piedad en cedro policromado, de este último que se encuentra en la capilla multifuncional. Pues aquí nos encontramos dentro, en la planta baja del Centro Cultural, para recibir a nuestro invitado, Esteban. Ya ven ustedes que tiene un amplio currículum y vamos a hablar con él sobre esta trayectoria profesional suya. Buenas tardes, Esteban. Muy buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido. A Emblemas de Torrevisión. Este es un programa nuevo, ¿no?, que tenéis ahora, ¿no? De Torrevisión, aquí lo tenemos. Bueno, después de escuchar este vídeo que nos acoge esta trayectoria tuya, Esteban, vamos a hacer un repasito. ¿Te parece bien? El año 45 naciste aquí en Málaga, el año 45. Nieto del famoso escultor e imaginero Francisco Palma García y sobrino de Francisco Palma Burgos, escultor, imaginero también y pintor. Tú has mamado arte, cuéntame. De tu tío y tu... Antiguamente se mamaba arte, se mamaba de la madre a arte. Bueno. Hoy ya se mama un poco menos, pero digamos que el ADN que muchas veces se transmite por familia, por padre o por abuelo, yo lo tengo por varias partes, que es mi abuelo. ¿Tanto materna como paterno? No, siempre materno. Materno. Mi paterno no hay ninguno. Es verdad. Solamente materno, pero por mi abuelo, Francisco Palma García, que era antequerano, y mi tío Francisco Palma Burgos, que nació aquí en Málaga, y él se vino de Antequera aquí a Málaga por trabajo que tenía que hacer,
y nació aquí. Mi tío es, su familia, mis tíos todos son malagueños. De Antequera, creo, ¿no? Mi abuelo de Antequera, sí. De Antequera, ¿verdad? Donde tiene allí varios trabajos del famoso capitán Moreno. Y a raíz de ahí, pues, el ADN son cosas que se lleva dentro, ¿no? Entonces, poco a poco, yo a una cierta edad ya empecé ya a resurgir, digamos, esa pasión, por el arte y nada más. Entonces, a pensar ya si hablaba un poco más adelante de cómo fue. Sí, detallaremos un poquito más adelante. Empezaste muy joven en este mundo, de hecho, creo que fuiste a Suiza por ahí, ¿verdad? Que has ejercido... Bueno, vamos a hablar al principio de esta trayectoria que has tenido desde que comenzaste con 18 años, creo que, si no me equivoco. Ahí te vas a Suiza, ¿no? 19. Estabas cerquita, de 19. Has pasado por Suiza y casi prácticamente por toda España, ¿no? Pero has ejercido de profesor en Suiza. Sí. Cuéntame. Es una larga historia, porque si tengo que empezar el porqué de por qué te has ido a Suiza. De aquel éxodo, sí. Nosotros tuvimos, gracias, hay que decirlo así, gracias a la guerra civil, sí. Pues se quemaron muchas iglesias, a Semana Santa se rompió casi toda, muchas imágenes, en fin, una tragedia. Entonces, pues claro, mi tío Francisco Palma Burgos, ya había muerto mi abuelo, murió joven, con 51 años, y mi tío Francisco Palma Burgos se quedó a esa gran carga de la familia, que eran 7 hermanos. Con esta responsabilidad, Con esta responsabilidad, exactamente, y había que comer. Vale. Entonces, pues había encargos que tenía que hacer mi abuelo, pero claro, al morir él con 51 años, pues se quedó la cosa ahí. Y empezaron, mi tío Francisco Palma Burgos nació para pintor, no para imaginero. Imaginero, escultor y imaginero no son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Y tengo que hablar un poco rápido para decir que en fin, hicimos una pequeña trayectoria desde Málaga. Yo me fui de Málaga con 5 años, con la familia, con mi tío Francisco Palma Burgos, por cuestiones de trabajo de imaginería, de altares, de tronos, retablos, también una expresión, y nos fuimos a Andújar. De allí en Andújar estuvimos 1 año y medio, 2 años. De allí ya pasamos a Úbeda. En Úbeda fue donde yo ya empecé ya a sentir ese ADN que ya... Esta atracción, Exactamente, esa pasión que había por el arte. En aquellos tiempos yo era el único que me gustaba dibujar y esas cosas que había. Y en el taller de Santo Domingo, donde estaba allí en el taller de mi tío Francisco Palma Burgos, un taller que tenían unos... cuando había la parte de la Semana Santa y trabajos grandes que hacer, había unos 20 o 30 trabajadores. Entre tallistas, muchísimo para aquella época. Carpinteros, aquello en una fábrica, digamos, ¿no? Y ¿qué pasa? Pues que yo en aquel ambiente, pues yo ya, lo que te he dicho al principio, ya que yo ya mamaba esa leche de arte que había en aquel entorno de tallista, de modelar. Era una iglesia que ya no tenía culto, era una iglesia grande, allí en Úbeda, Santo Domingo, y yo respiraba aquello aquí. Tanto el polvo del mármol, la viruta de la madera, el yeso, yo lo cogía todo, lo asimilaba todo y entraba todo dentro de mí, ¿vale? Tú lo absorbías. Lo absorbía, era como hacer una película, ¿no? Una película para mí. Y mi padre era el administrador de aquella empresa que había y tal. Total que llegó el momento que, como el montañismo, cuando uno sube a la montaña, ya cuando sube a la cima, hay que bajar. Pero si sube despacito... Sube despacito, sube con un helicóptero, depende como uno quiera subir. Hay esa bajada, no hay esa planicie de esa llanura que hay encima. Algunos tienen una y otros pues y luego bajan, ¿no? Bien, entonces ¿qué pasa? Pues aquello se derrumba, apocalípticamente se deshace todo. Mi tío Francisco Palma Burgos se va a Italia, que era donde él quería siempre haber estado siempre allí como pintor en Italia.
Y nosotros nos quedamos aquí en Málaga. ¿Qué pasa? Pues yo tenía unos 17 años más o menos, empecé aquí a trabajar, en el arte, hice unos faroles al Cristo de los Milagros en el trono, hice la parte baja de un trono de la Virgen del Zamarrilla. Pero, aquí en Málaga, ¿no? Así aquí en Málaga, sí, pero no había los money. Le money. Los money era una cosa miserable, había que estar siempre detrás para que me no pagaran. estaba bien pagado, digamos, ¿no? Era una miseria total. ¿Pero por qué? Porque no se valoraba tanto no se este valoraba, arte. Es que el arte, entre comillas, claro, yo era un chaval de 17 años, se aprovechaban de mí, de esto, de lo otro, y pasaba eso, que yo el dinero casi lo veía muy poco. Había muy poco dinero, trabajaba muchísimo. ¿Qué pasa? Que yo estuve trabajando un tiempo con Pérez Hidalgo, el que ha hecho aquí el nazareno de aquí de la Orden de la Torre, no era imaginero, era un tallista, ¿vale? Él era un tallista que hacía retablos, tronos y, claro, manejaba la madera del tallista. Entonces, pues, también le gustaba hacer cualquier imagen, que es la que hay aquí del Nazareno y el Jesús caído. El Jesús caído. Dos tallas que tiene él aquí. Y yo estuve trabajando con él. Me dejó allí mi tío con él, trabajaba un poco de tallista, de cosas de trabajar la madera. Y una miseria me pagaba, creo que eran 75 pesetas una semana, trabajando de por la mañana hasta por la tarde. Entonces tú querías mejorar, cobrar más, ganar más. Exactamente, pero no encontraba el camino, el efecto mariposa no me llegó. Y claro, yo era un joven, tenía una fuerza, bueno, físicamente no es que era un grande, pero interiormente tenía una fuerza enorme para trabajar. Y ya está, pues allí... ¿Y terminas en Suiza? Sí, pero yo aquí estuve haciendo la Escuela de Bellas Artes, aquí sí. Tanto en Úbeda, haciéndola paralelamente escultura y pintura, y ¿vale? pintura. Y dibujo, pintura. Y aquí en Málaga hice lo mismo, una de escultura. Compaginaba ambos campos, exactamente, ¿no? Compaginaba. Exactamente. Y de hecho me dieron un premio en modelado, porque le estuve enseñando incluso a los alumnos que veía allí a hacer el molde de escayola, que ellos no sabían incluso cómo se hacía, ¿no? O sea, pero una cosa... Y fue aquello, una pequeña revolución de ideas, de cómo avanzar en mi vida, y claro, de ganar un poco de dinero, porque yo estaba siempre a expensas de mis padres, ¿no? Para poder vivir. Y ya está, pues entonces decidí irme a Suiza, porque un amigo, el hijo de Pedro Hidalgo, trabajaba allí y yo veía que traía mucho dinero, que tenía un equipo de música, tenía una moto, y digo, Dios mío, digo, yo aquí, que tenía más o menos mi edad, un par de años más que yo, digo, cuando me dijo lo que él ganaba, ¿no? Me voy. Te vas a Suiza y ahí ejerce como docente de pintura. Antes estuve trabajando en una fábrica química. Química. Oye, vamos a centrar, ¿tus pinturas son todas de imaginería o hay pictórica? Cuéntame. ¿O hay un paralelismo? Vale, vamos a ver. Entonces, me explico. Yo cuando empecé mi vida, cuando empecé este ADN que surgía como un volcán dentro de mí, como yo veía en el taller de Santo Domingo, donde trabajaba mi tío Paco, eran figurativos, las figuras eran figuras de imágenes, de tal cual. Entonces yo empecé a hacer figuras, es figurativo. Yo ya empecé a empezar a estudiar la vida de Miguel Ángel como escultor. Sí, de eso, si te parece, lo hablamos un poquito más adelante, vamos a centrarnos. Exactamente, entonces tanto en pintura como escultura, y naturalmente imaginería, que ya otra cosa, otro capítulo un poquito, pero van unidos, pero que no están pegados, ¿vale? Entonces es figurativo, todo. Tanto me gusta mucho el paisaje hacer, pero ¿te gusta tanto el paisaje? De hecho, tuviste aquí en el 2006, creo, que tuviste aquí tu primera, una de las exposiciones que tuviste aquí en nuestro pueblo, ha sido una aquí. Sí. Aquí en el Centro Cultural Vicente Alexander. La hice en España la primera que hice fue en
No, hablando solo aquí en aquí nuestro del pueblo, municipio, fue aquí en nuestro el municipio, 2006, sí. exactamente. Lo hice pues para... yo ya estaba ya mucho en contacto con Juan Prados. Sí, Juan ha fallecido. Exactamente, Juan Prados, ya que la vida cultural aquí en Alhaurín de la Torre era muy interesante, la gente me acogió con muchísimo cariño, me sigue cogiendo con mucho cariño todavía aquí, y hizo una exposición aquí en Alhaurín de la Torre en el 2006 para hacer una pequeña presentación de... ¿Tus obras? ¿Cómo? De tus obras. De mis obras, sí, como pintor y escultor. Escultor. Entonces hice una pequeña presentación de obras aquí en la sala que está allí arriba, no era muy grande, los cuadros iban pegados uno al otro. Porque no era, pero ahora ya es demasiado amplia. Sí. Pero en fin, aquí en la sala es la misma, sí. Pero en fin, eran muchos más cuadros, esculturas, presenté unas cuantas esculturas que tenía, de formato pequeño, y así fue como me presenté yo aquí al pueblo de Alhaurín de la Torre. Luego fue otra en la finca del Portón. Oye, Esteban, si te parece bien, vamos a salir en la puerta de donde nos encontramos. Sí, ahí tenemos un banco, nos sentamos ahí y seguimos hablando ahora de escultor, ¿vale? ¿Te parece bien? Estupendo, muy bien. Venga, vamos para afuera. Seguimos hablando con Esteban aquí delante del Centro Cultural. Esteban, eres un artista capaz de hacer obras increíbles, tanto en el estilo más realista de tus esculturas como el estilo más vanguardista, ¿no? Y de tus pinturas, ambas con un nivel excepcional. Yo quería hablar ahora de la ninfa, y tú me dirás por qué, porque mucha gente dice, ¿qué quiere decir aquella escultura que tenemos en la rotonda de Platero? Sí, sí. Que la alegoría del mar. Cuéntame, háblame de esta obra. Tiene una pequeña anécdota que fue precisamente aquí, cuando hice la exposición aquí, sí. Pues era el último día de la exposición, porque el alcalde no tenía tiempo, toda aquella tarde vino rápidamente, como él siempre viene, lleno de energía, entró, vio la exposición en 2 minutos. Porque tiene muchos actos y tiene que ir a todos los sitios, por eso es. Creo que duerme amarrado a la cama, si no es que se levanta y se va a trabajar. Entonces entró, vio todo eso, y cuando salimos justamente por aquí, saliendo los dos, que salimos de la exposición... Para despedirse. Para despedirme, tal cual, me echó la mano encima y me dijo, Esteban, hazme un diseño, me dijo, hazme un diseño para una rotonda de retamar. Claro, pues yo me quedé así porque yo no esperaba nada de esto. Miro también para escoger un cuadro que sí. Se regala siempre cuando haces una exposición. Sí. Exactamente. Entonces me dijo esto tal, yo me quedé así un poco... Sorprendido, dijo, una cosa, bueno, no, total. Que fui a mi casa y aquella misma noche ya empecé a hacer dibujos de esa alegoría del mar. ¿Qué pasa? Pues ya empecé a trabajar, hice un modelo que fue el original que se hizo de barro, un modelo de escala 1:10, ¿vale? Lo hice en barro, vino a mi estudio y lo vio y le gustó. Dice, mira, Esteban, me gusta tal cual, vamos ya, cuenta conmigo, esto vamos a hacer para la rotonda. ¿Qué pasa? Que luego a las dimensiones que se iba a hacer, que son 4,5 metros que tiene esta figura, son... No se podía adaptarlo a... Exactamente, entonces la rotonda aquella era un poco pequeña. Más pequeña. Vale, entonces ¿qué pasó? Pues nada, que se hizo todo el trabajo, toda la fundición se hizo en Madrid y resulta que luego ya... paradójicamente... Se cambió de ubicación. No se encontraba el sitio no nos poníamos muy bien de acuerdo. El alcalde decía allí, yo decía aquí, él no estaba de acuerdo, en fin, que luego al final encontramos un sitio allí en Platero, a la afuera del pueblo. Y allí se
se inauguró, se puso y Le relaciona la ninfa con una película, ¿verdad? Se relaciona. No hay relación ninguna. ¿No? Es una composición de alegoría del mar, pues entonces tiene una concha del mar, tiene una parte de un barco, tiene una parte de aletas de tiburón, en fin, un poco hay que verla por partes, ¿no? De tentáculos de un pulpo, que es la parte, pero todo simbólicamente, ¿no? Se va a poner cosas así en ese sentido. Y muchas veces pues, la gente me decía, la ninfa. Me decían por que eso era te he dicho que Avatar. conoce Avatar, la ninfa. Y lo decían Avatar porque al principio tenía la cabeza de la escultura tenía un color un poco azul, ¿no? Un poco azul. La pusieron y mucha gente decía, sí, pues tiene el perfil detrás. Digo, mira, tiene una cosa interesante y es que Avatar se hizo la proyección de la película, salió después de mi figura, no antes. Pues eso, nos O sea, estamos enterando. perdón, la figura se hizo antes de la película, o sea que por lo visto me la han copiado a mí. Posiblemente. Sobre todo los rabos que tenía la figura esta de Avatar. Pues preciosa, queda preciosa. Sí, es muy bonito, sí. Al final se decidió, se quedó en la rotonda. Exactamente, se quedó en la rotonda después de un par de años. Otra de las obras que tiene también, que es impresionante, es maravillosa, para la gente religiosa. Lo que tenemos en la iglesia San Sebastián, ¿no? El Santo Sepulcro. Exactamente. Lo tenemos ahí yacente, sueño divino. Exactamente. Así es. Exactamente. Esto también otra anécdota, porque es que resulta que mucho, aparte de este de aquí, de la alegoría del mar, eso fue un encargo, pero por el ayuntamiento. Muchas veces yo me hago los encargos. ¿Tú lo haces por encargo? Lo hago, me lo hago yo. Lo haces tú mismo. Me hago yo, ¿vale? Sí. Entonces me levanto una mañana, lo que sea, ¿Te inspiras en algo? Me inspiro en que en mi interior que tengo de artista y digo, bueno, voy a hacer. Total que hice, aquí presenté un yacente pequeñito. Tamaño pequeño. Tamaño pequeño, tenía 90 o 1 metro, una cosa así. Y lo vendí, se lo compró un amigo mío, un abogado. Y dice, me gustaría hacer un Cristo un poco, el yacente un poco más grande. ¿Qué pasa? Porque hizo un yacente que tenía unos 60, algo así más o menos. Y llamé al alcalde, porque sé que a él le gustan las cosas de procesiones y cosas de ese semana entero. Que vino el alcalde a mi estudio y lo vio y le encantó. Pero me dijo, Esteban, esto si lo vamos a procesionar es muy pequeño. Es muy pequeño. Los Cristos tienen que ser más grandes. Digo, bueno, Joaquín, vamos a ver, no te preocupes, yo he estudiado anatomía artística y sé cómo poder engrandecer este Cristo. Pues fue una cosa, mucho trabajo, porque el torso lo tuve que cortar por unas partes, las piernas lo tuve que cortar por otra parte, en fin, tuve que hacerlo a tamaño natural, que es lo que tiene ahora, que tiene 2 metros y pico o más, con la sábana santa que tiene. Y quedó así, que luego la pino, ya lo vio el alcalde otra vez, le gustó, le encantó, dije, ahora sí, ahora esto ya se puede procesionar, que no se procesiona. Bueno, Esteban, que otra obra también que me gustaría que nos hablen de ella para que lo conozcan todo lo que nos van a ver, La Piedad, es una imagen cargada de muchísimos significados, sobre todo intensa, mucho sentimiento. Aquí sí se te nota que eres que te gusta más la anatomía, ¿verdad? Bueno, sí, claro, es que la anatomía es la parte principal, el fundamento, digamos, de conocimiento, tanto para escultores como pintores. Pero el pintor tiene la ventaja de que no tiene que trabajar con las manos de anatomía, pero el dibujo para hacerlo de la anatomía es tanto para el escultor como para el pintor. Como el pintor. Vale. Entonces la anatomía es una parte muy interesante, muy importante para un artista. La Piedad, ¿qué pasa con la Piedad? Pues la Piedad es una piedad muy interesante con respecto, porque la Virgen de la Piedad no está sentada en un banco, no está sentada en una roca, está sentada literalmente en el suelo, que era donde descendió Cristo de la cruz y se lo dejaron a su madre en su regazo. Ahí están los sentimientos de una madre. Exactamente. Entonces no quiero reflejar solamente esa piedad del sufrimiento de Cristo, sino el sufrimiento que es en la muerte, que ese trance que hay de vida y muerte. Ahí he querido reflejar en esta piedad pues todo el dolor que se puede subir tanto como una madre como un padre
sobre la muerte de un hijo, De un de una hijo. hija, sobre la muerte. En eso. Y ahí le he querido dar una expresión muy particular de anatomía y de ese sentimiento que yo he sentido hacerlo. Nació aquí y me gustaría que se quedara aquí. Eso iba a en Alhora. preguntar, ¿de dónde te gustaría verla? Ya lo he dicho, que aquí yo la creé. ¿Qué espacio te gustaría Aquí, que bueno, ocupara? eso tiene que ser una iglesia. Una tanto la iglesia. iglesia de San Sebastián, que Ya está. por motivo de... Sí. En fin, hay cuestiones que no se pueden hablar, y me gustaría dentro de una iglesia donde estaba allí, o dentro de alguna iglesia, pero yo la creé aquí en el pueblo, y me gustaría que se quedara aquí en el pueblo para poder disfrutarla las personas que Y son todo católicas, nuestro, y que de todo verdad, nuestro vecino tanto que quieran cristianos visitarlo. como personas que les guste el arte. El arte. Oye, ya vamos terminando, Esteban. Si tuviera que destacar alguna obra tuya, ¿cuál serían? Se me pone contra la espada, contra la Bueno, pared. Me pones contesta, contra la pared eso tienes que contestarla ya. rápidamente, rápidamente. Es muy difícil, porque claro, yo como soy escultor, imaginero y pintor, ¿Y pintor? Difícil. Es muy difícil Una. Como escultura, la piedad. La piedad. La piedad. Bueno, por la piedad, y espero que se quede la piedad aquí, que ha nacido y ha crecido aquí, ¿no? Que se quede Se ha aquí. creado. Se ha creado La he aquí. creado aquí para el pueblo de Alhaurín de la Torre. Pues que se queda En fin, con... vamos a ver. Deseamos que se quede aquí siempre, ¿no, Esteban? Está hecha, está terminada, y eso ya depende. Ya me lo contarás. Esperemos que Dios nos ayude y pueda quedarse aquí. Bueno, eso, espero que Dios nos ayude y que esta pandemia que estamos sufriendo, que también termine, acabe, volvemos a la normalidad y volvemos a estos eventos culturales nuestros, a estas exposiciones. Esteban, muchísimas gracias por compartir con nosotros este Siempre momento vosotros. y Ha sido un acercarnos placer. a tu carrera. Un poco pesado, porque muchas veces cuento la misma historia un poco No, siempre. por favor, es un placer, pero porque ha un sido placer. ya muchas entrevistas que me habéis hecho. Un pero placer. Siempre un placer. Un placer. estar Igualmente un placer. igualmente. Gracias, lo dicho. Muchísimas gracias a vosotros. Pues señores, el programa de hoy ha llegado a su fin y lo cerramos con este vídeo sobre nuestro Centro Cultural Vicente Alessandri. Gracias por seguirnos y nos vemos la semana que viene en Torrevisión. Hasta siempre. El Centro Cultural Vicente Aleixandre de Alhaurín de la Torre está ubicado en calle Jabalcuza número 9 y es conocido en nuestro pueblo por albergar durante todo el año diferentes actividades artísticas que ofrecen una variada y completa agenda cultural. Cuenta con un salón de actos remodelado en el año 2017, donde se realizan numerosas representaciones teatrales y espectáculos musicales de cualquier género, destacando la labor que se realiza en Alhaurín de la Torre en materia cultural, tanto de asociaciones socioculturales como cofradías, y sobresaliendo el papel que juega la Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre en Semana Santa. La sala de exposiciones acoge una gran variedad de exhibiciones artísticas, desde las formas de expresión tradicionales, como son la pintura o escultura, hasta nuevas manifestaciones como la fotografía. El centro nos ofrece la gran oportunidad de apreciar obras de artistas de diversos contextos y rincones del mundo. Hay cabida tanto para célebres e ilustres artistas como para otros no tan experimentados y noveles.